estudié Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo maestría en Derecho Comparado en Turín, en Políticas Públicas en Inglaterra y un doctorado de Ciencias Sociales y Políticas. Hago investigación sobre temas de ecología política, pueblos indígenas y gobernanza ambiental. Y tengo el gusto de contribuir con JUS 360, portal de actualidad jurídica. En esta oportunidad voy a hablarles un poco acerca del pluralismo legal. Bueno, el pluralismo legal es toda una corriente, teoría que viene de la antropología jurídica. Se origina hace más de 40, 50 años y básicamente lo que plantea es que el Estado no es el único que tiene el monopolio de la producción jurídica. Hay también organizaciones sociales, organismos sociales, fuerzas sociales que generan normas legales, de alguna manera vinculantes entre los colectivos sociales que lo conforman. Los ejemplos clásicos de pluralismo legal son los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, pero también se estudia el pluralismo legal respecto a organizaciones paraestatales, paramilitares, incluso delictivas, pero también organizaciones internacionales, ¿no?, que tienen sus propias normas llamadas soft law, desde el tema de comercio exterior, corporaciones, etc. O sea, el pluralismo legal abarca diferentes ámbitos, pero un tema común en la discusión sobre el pluralismo legal es que hay una cierta jerarquía, y la jerarquía lo tiene finalmente el Estado. Entonces, cuando se habla de pluralismo legal y pueblos indígenas, por ejemplo, se suele pensar que las normas indígenas son normas consuetudinarias. Y dentro de la jerarquía legal se encuentran en un eslabón inferior, ¿no?, dentro de esta idea de pluralismo legal. Se reconoce la pluralidad, pero se mantiene una cierta jerarquía en el sistema normativo. El pluralismo legal es una teoría que actualmente tendría que revisarse a partir de experiencias políticas y sociales que se vienen desarrollando en la región y en el mundo. En específico, a partir del concepto y el modelo de plurinacionalidad. ¿Por qué? Porque cuando los pueblos indígenas empiezan a plantear que los estados-nación en donde ellos se encuentran debe reformarse y pasar de un estado-nación a un estado plurinacional, ellos no están reconociendo simplemente su jurisdicción indígena o su pluralismo indígena dentro del estado-nación. Ellos están planteando que el Estado debe reformarse para que reconozca la existencia de naciones indígenas con igual valor cultural, histórico, social, que las demás naciones que coexisten en un determinado territorio. Entonces, el plurinacionalismo es un concepto político y que implica reformas constitucionales de fondo. En ese sentido, considero que los estudios de antropología jurídica, sociología jurídica, derecho constitucional, teoría legal, deben comenzar a poner mayor énfasis a esta noción que se ha implementado ya en países vecinos como Bolivia y Ecuador a partir de las constituciones del año 2008 en Ecuador y 2009 en Bolivia, y que se viene discutiendo para ser posiblemente implementado en otras experiencias, como recientemente en Chile, que se sigue discutiendo aún si es que el modelo que se va a instaurar es un modelo de Estado plurinacional, e incluso en Europa, para resolver algunos problemas sociales, culturales, en naciones donde hay gran tensión entre grupos sociales.
El concepto de Estado plurinacional es un concepto bastante polémico, porque cuando se menciona la posibilidad de que los estados puedan transformarse hacia un modelo plurinacional, se señala que esto quebraría la unidad del Estado, crearía naciones independientes y afectaría y fragmentaría culturalmente un país. Entonces, el concepto genera mucha polémica. Sin embargo, los pueblos indígenas, cuando plantean esta noción, ellos se sustentan en el derecho humano colectivo a la autodeterminación, que está reconocido en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas del año 2007, y esta autodeterminación se reconoce internacionalmente como una autodeterminación interna. Quiere decir que no implica la fragmentación ni la secesión del Estado, sino otorgar nuevos mecanismos de gobernanza territorial para que los pueblos indígenas tengan real autonomía, poder de decisión, poder definir el tipo de desarrollo que quieren dentro de sus territorios, ¿no? Obviamente esos territorios dentro del territorio nacional. Entonces, un primer reto es cambiar esa mentalidad acerca de que este es un concepto totalmente fragmentador, y más bien pensar que es un concepto que está articulado al marco internacional de los derechos humanos en el día de hoy, y que debemos discutirlo, por lo tanto, de manera abierta y sin temores. Ese sería el primer reto, digamos, más importante. Luego hay un segundo reto también importante, que es el reto de cómo implementarlo a nivel de políticas públicas, ¿no? La plurinacionalidad es bien compleja porque implica que naciones indígenas van a tener que tener cierta autonomía respecto a los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Hay que discutir qué competencias van a tener, hay que discutir cómo se van a organizar respecto a las competencias de los diferentes sectores del gobierno, energía, ambiente, etcétera. Entonces, es todo un rediseño institucional y no es algo sencillo, sobre todo en países como en el Perú, que hemos tenido y tenemos un proceso de descentralización bastante complicado e incluso fallido en muchos aspectos. Entonces, repensar una gobernanza territorial que reconozca territorios indígenas, pero que a la vez nos permita repensar lo caótico que es el territorio y la asignación de derechos sobre el territorio, es un reto sin duda desde el punto de vista de las políticas públicas. Un tercer reto para pensar en cómo implementar la plurinacionalidad es fortalecer el diálogo intercultural. Por ejemplo, en el Perú tenemos dos gobiernos autónomos territoriales, el gobierno territorial autónomo Huampis y el gobierno territorial autónomo Ahuajún. Son naciones indígenas que se han autoproclamado autónomas y que exigen que el Estado peruano reconozca su autonomía. Ellos no se reconocen autónomas dentro de la Constitución política porque la Constitución política actual solo reconoce comunidades nativas y campesinas con derechos de propiedad colectivo. Esas naciones declaran que tienen territorio y que son naciones indígenas. Es decir, sus demandas desbordan los arreglos constitucionales actuales, constitucionales y legales, evidentemente actuales, ¿no? Entonces, claro, desde un punto de vista podría pensarse de que es algo impensable, exótico, imposible, ¿no?, de reconocer. Pero justamente el diálogo intercultural nos permite ir más allá de esos prejuicios y pensar justamente cómo podemos comprender este tipo de demandas sociales y qué tipo de cambios legales y constitucionales requerimos para poder reconocerlas. Porque además no son solamente ellos. Hay un grupo de pueblos indígenas amazónicos, sobre todo, que están en este proceso de consolidar sus gobiernos territoriales autónomos. Entonces, el Estado peruano, organizaciones de la sociedad civil, tienen que tener la mente abierta y la capacidad de diálogo intercultural para entender este proceso social y a partir de ahí poder pensar cómo el Estado peruano también podría ser un Estado plurinacional. Y esto requiere
justamente tener esa capacidad de diálogo intercultural.